una desazón ahí entre ellos por asuntos meramente humanos, comprensibles desde cualquier punto de vista, pero habían formado en Jesús la conciencia de quién era Él. De la misma manera, hermano, uno como padre debe formar en sus hijos la conciencia de quiénes son ellos, porque eso los va a perseguir toda la vida. De tal manera que cuando por alguna razón se ahoríen mucho al camino, a salirse del camino, su conciencia siempre le va a enviar un mensaje para decirle que tenga cuidado porque algo está a punto de suceder. Amén. Bueno, dice la Biblia, hermano, Israel era un pueblo necesitado, era un pueblo oprimido, era un pueblo usurpado, conquistado, era un pueblo limitado, era un pueblo explotado. Era un pueblo, hermano, con una serie de carencias, muy fuertes. Cuando uno va a la historia y lee un poquito de historia, no la historia bíblica, sino la historia extrabíblica, hermano, un poco de la historia del Imperio Romano, la manera como ellos conquistaban, la manera como ellos gobernaban, entonces uno se puede formar una idea de qué significaba ser gobernado por Roma. Uno a veces lo pasa por alto o lo pasa quizá muy rápido y dice, los romanos estaban ahí, pero hermano, los romanos eran gente implacable, eran gente violenta, gente impositiva. No por algo o no por nada, hermano, en la palabra son comparados en la estatua de Nabucodonosor, la visión que este hombre tuvo en un sueño que le perturbó, en un sueño que le quitó el sueño, valdría decir, ¿verdad? Hermano, es comparado con un reino de hierro, con un reino duro, un reino violento, un reino impositivo. Entonces, bajo esa sombra está Israel, hermano, necesitado y deseoso que Dios lo libere. Hermano, la iglesia, más o menos, fíjese por la misma tónica, debería estar en este tiempo sintiéndose agobiada y ahogándose y asfixiándose en medio de este mundo de maldad. El cristiano que desea cada día más de Dios, hermano, tiene que sentirse más incómodo con el mundo en vez de más amigo del mundo. ¿Me explico, hermano? No le estoy ministrando escapismo, como dicen algunos por ahí, o alguna otra cosa, pero hermano, fíjese que hay ejemplos bien tremendos en la Biblia. Aunque las circunstancias por las que llegó no fueron las mejores, las condiciones en las que salió tampoco fueron las mejores, hermano, pero ¿qué fue lo que le dio a Lot la oportunidad de que Dios lo visitara y lo rescatara, hermano, casi con su manto humeante en una Sodoma que se incendió? Dice que todos los días él afligía su alma justa al ver la conducta de los pecadores. Hermano, no se trata que uno despotrique contra los pecadores tampoco, ¿verdad? Porque al pecador hay que decirle que Jesús puede perdonar sus pecados, que el Señor puede sanarle sus heridas espirituales, emocionales, que Jesús puede hacer una obra de misericordia con él. Pero hermano, la iglesia debería de sentirse cada día más desubicada en este contexto del mundo y clamar a Dios, fíjese, clamar a Dios porque Él nos prepare. Hermano amado, hay una responsabilidad, hay una medida, hay un límite a donde la iglesia va a poder llegar con su propia iniciativa, y gloria a Dios por nuestra iniciativa. Pero hay un trayecto del camino en el cual, a menos que Dios nos ayude, nosotros no vamos a poder llegar. Fíjese que en respuesta a ese pueblo deseoso de liberación, a ese pueblo deseoso de ayuda espiritual, de auxilio que viniera del cielo, hermano, fíjese, fue necesario que todo el contexto social, político y económico literalmente, hermano, asfixiara a aquellos judíos de aquel tiempo para que con esa necesidad ellos clamaran a Dios. Y aquí está la respuesta, mire, por eso me detuve ahí este tiempo. Como respuesta a su necesidad y a su clamor, hoy se me acabó la batería de esto. Como respuesta a su clamor y necesidad, Dios, hermano, envió el recurso para prepararlos. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿cuántos se quieren ir con Cristo cuando Él venga? Usted debe caminar una parte del trayecto, pero la otra parte la va a hacer Dios. Lo que usted no puede, lo va a hacer el Señor. Oiga, como digo, lo que usted no puede. No le digo que todo, no, lo que usted no puede.
Ese paso extra, hermano, ese escalón extra, es ahí donde uno siente que está la dificultad. Por eso le decía un poquito más temprano, hermano, a veces uno desea hacer las cosas tan bien y en vez de hacerlas bien le salen mal. ¿Usted alguna vez ha dado un regalo que por quedar bien quedó mal? Más de una vez, ¿verdad? A los casados les pasa mucho eso. Hermano, el buen deseo de quedar bien o hacer algo bien y que las cosas no salen bien. Entonces fíjese cómo el Señor está consciente, compenetrado de la necesidad, de la realidad de un pueblo agobiado, necesitado, clamando a Dios. Entonces Dios les iba a dar la oportunidad de que estuvieran preparados. Quiero que lo entienda o lo entendamos en este contexto, de estar preparados para cuando Jesús apareciera. ¿Me explico? Hermano, ¿cuántos creen que Jesús está a punto de aparecer? Hermano, yo creo que el Señor está a punto de aparecer. ¿Y usted ya está preparado? Fíjese que por eso acá dice, el Señor dice, envió a Juan el Bautista en el espíritu y poder de Elías. ¿Con qué finalidad? Para preparar al pueblo. Hermano, de la misma manera, Dios en su gran misericordia nos va a enviar a nosotros espíritu y poder de Elías para prepararnos para cuando Cristo aparezca. Y eso, como ya lo hemos visto, lo estamos aprendiendo principalmente a nivel de los discipulados, hermano, no va a suceder en todos los ámbitos, en toda la anchura y largura de la atmósfera, del ambiente de la iglesia cristiana evangélica. Porque usted, hermano, yo quizá puedo decir a favor suyo, testifico que usted desea estar preparado cuando Cristo venga. Pero hay gente que no se está preparando para cuando Cristo venga. Algo me trae por ahí, ¿verdad? Gracias, hermano. Ahí está. Mire la finalidad del Señor. Preparar, ¿para quién? Para el Señor un pueblo. Hermano, a menos que Dios se prepare para sí mismo a ese pueblo no va a estar preparado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dejarnos preparar. No sé si me doy a entender, hermano. Le voy a poner un ejemplo. Hermano, es como Isaac. Déjeme decirle, hermano, Isaac no era un niño cuando Abraham lo llevó al monte Moria. Cuando uno hace alguna relación de tiempos, es un poco difícil, no es tan sencillo, pero hace una relación de tiempos ahí, hermano, uno puede darse cuenta que Abraham no era un niño de 5 años, de 8 años o de 10 años, no, Isaac ya era un joven. Y usted sabe, hermano, cómo son los jóvenes. Los jóvenes no hacen lo que no les da la gana hacer. Pero como hoy venimos solo adultos, ¿verdad? Ellos ni enterados se dan, hermano. Y lo que no les gusta, pero no tienen más opción porque los padres o son muy, o saben hacer presión, son coercitivos o son chancleteadores para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Dice, bueno, ¿lo haces o lo haces? Ah, bueno, dice, así con amor cualquiera entiende, ¿verdad? Pero es parte de la naturaleza, hermano, y tal vez esto valga como un consejo en medio de. Hermano, es lo más normal en el corazón del joven el ser indómito. Está en su naturaleza. Una cosa es la rebeldía y otra cosa es esa fuerza que ellos tienen, hermano, porque están rompiendo el cascarón, porque ellos están haciendo presión, sienten esa necesidad en su crecimiento. Entonces, los padres de familia solo tenemos que estar ahí para cuando la pulga salte, hermano, darle el apacho, ¿verdad? Pero es normal, hermano, que los jóvenes sean así. Yo siempre digo a los padres de familia, no se pongan fatales ni se echen a morir. Es que, hermano, es que está contestón. Pues solo enséñele quién es la autoridad. Es que cuando yo le digo algo, ella se da la revuelta, ya no habla. Usted solo enséñele de qué lado está la autoridad, pero no se ponga fatal por eso. Pues normal, ¿me explico? Bueno, entonces fíjese, pues viene el Señor y Él es el que se va a encargar de preparar para el Señor un pueblo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dejarnos preparar.
Allá va Isaac, hermano. Isaac no es un niño, es un joven. Dice la Biblia, o no nos da a entender la Biblia, no nos da a conocer el detalle, pero pareciera, hermano, como que Sara no estaba enterada del asunto. Porque quizás si Abraham le dice: fíjate, gorda, que el Señor me habló, se me apareció Dios y me dijo que lleve al nene, que lo suban a aquella montaña y que ahí lo degüelle. ¿Qué cree usted que hubiera hecho Sara? Una madre cuando va a defender un hijo es una tigra, hermano. Y cuando no, también. Pero las madres, perdonen las comparaciones, solo son metáforas. Pero las madres son unas leonas alrededor de sus cachorros, hermano, para protegerlos. Abraham va con el muchacho. Ya a cierta distancia le dice Isaac, padre, le dice: traemos leña, traemos fuego, pero como que nos falta algo. Nos falta el cordero. Hermano, ¿cuánto tiempo le llevaría a Abraham preparar a Isaac para el sacrificio? Es que Isaac es una tremenda figura de Cristo, hermano. Porque fíjese que tenía que amarrarlo, le tenía que atar los pies, le tenía que atar las manos y lo tenía que subir sobre el altar. Si cuando el ángel detuvo a Abraham, el muchacho ya estaba acostado en el altar, hermano. Usted lee la Biblia. Dice que Abraham levantó el cuchillo para descargar el golpe. Y todo ese tiempo, mire a Isaac obediente a su padre. Hermano, solo hay un lugar donde yo he visto jóvenes así, fíjese, y es en Roca Eterna. Pero de esto que les quede una lección, jóvenes, de obediencia y sujeción. Por eso dice la Biblia que los jóvenes deben estar sujetos a los mayores. ¿Me explico? O sea, las autoridades espirituales, los jóvenes deben dejarse amarrar los pies, es decir, no agarrar su camino por donde a ellos se les venga en gana. Por eso le ataban los pies y le ataban las manos, porque las manos representan nuestras acciones. No se trata ahora que vamos a poner a los muchachos aquí amarrados de pies y manos. No, estoy hablando en el sentido estrictamente espiritual. Un hijo debe dejarse conducir por donde la sabiduría lo quiere conducir. Y un hijo debe hacer lo que la sabiduría le enseña a hacer. No copiar los modelos del mundo, ¿verdad? Es que como allá van mis amistades, yo también debo ir para allá. No, eso no es así. Y bendito y bienaventurado el padre que conduce los pasos de sus hijos. Y bendito y bienaventurado el padre y la madre que enseñan a sus hijos a actuar con sabiduría. 3 veces dichosos los jóvenes que se dejan guiar en el camino que deben andar y que se dejan instruir en las cosas que tienen que hacer. Amén. Bueno, ahora, hermano, a usted y a mí nos toca ser como Isaac. Esto suena muy lindo, suena muy místico. Cristo viene y nosotros nos vamos a preparar. Sí, hermano, pero la palabra de Dios nos debe amarrar los pies a nosotros. Ahí es donde el mensaje se pone feo, mire. Porque nosotros, hermano, ya no podemos andar por donde nosotros queremos andar. ¿Sí me explico? Le dijo el Señor a Pedro: cuando eras joven, ibas a donde tú querías. Pero cuando seas viejo, señal de madurez, señal de crecimiento. Fíjese que entre los judíos tienen un refrán, entre su sabiduría tienen ellos un refrán. Dicen ellos: las canas no son señal de sabiduría, solo son señal de vejez. Porque la sabiduría
Viene por obedecer la palabra de Dios, aunque no se tengan canas. Y es verdad, porque yo he conocido gente canada, hermano, haciendo unas necedades, tomando unas decisiones tan fuera de sí, peor que adolescentes. Y no estoy diciendo que los adolescentes son peores, me estoy refiriendo a su falta de madurez, a eso me estoy refiriendo. Entonces, hermano, a menos que Dios preparara, fíjese, a menos que Dios preparara a ese pueblo, el pueblo no iba a estar, como dice aquí el texto, a menos que Dios preparara a ese pueblo, el pueblo no iba a estar bien dispuesto. La disposición, hermano, es la actitud que uno tiene de hacer algo. Por eso a veces decimos, es que me siento indispuesto, ¿verdad? O sea, no tengo ganas de hacerlo, pues. Es que no tengo la disposición, porque está hablando, hermano, de una postura, de una actitud que uno tiene. Ahora, ¿qué hizo Dios, hermano, para poder hacer que ese pueblo estuviera con la disposición correcta? Lo preparó. ¿Y cómo lo preparó? Con el espíritu y el poder de Elías. ¿Cuál era la razón? La razón, hermano, es porque Cristo estaba ya cerca de manifestarse. Entonces yo le quiero decir esto, hermano, yo espero que usted no se desanime, sino al contrario, que su esperanza se le crezca, se le fortalezca. Pero si usted está esperando la segunda venida de Cristo, el Espíritu del Señor, en el poder de Elías, lo va a atar y lo va a subir al altar. ¿Me explico? Porque usted quiere. Ahora, si usted no quiere, hermano, hay un sinfín de espacios y lugares, hermano, donde la venida de Cristo no es doctrina, mucho menos noticia. Pero hermano, cuando uno dice, sí, yo quiero que el Señor venga, entonces viene el Señor y como respuesta al deseo y a la vocación suya, dice el Señor, pero te vas a dejar preparar. Y como uno es tan místico en eso, ¿verdad? Uno es tan espiritualón en esas cosas, dice, sí, Señor. Y de pronto, hermano, siente uno cómo viene la obra del Espíritu Santo, amarrándole primero los pies. Dice usted, ¿por qué ahora las cosas ya no me salen como antes? Revise. El Hijo de Dios, a quien Dios lo está preparando, el Señor le estorba donde Él no tiene que estar. Amén. Y se le van cerrando esas puertas. Pero como uno, como dice aquel refrán popular, ¿verdad? La burra siempre tira al trigo, hermano, y jala para el mismo lado. Allá va la carne para lo mismo, y el Señor le estorba. Quiero que oiga lo que le voy a decir. Si es necesario, le va a quebrar una pata a la oveja. Si es necesario. Si la oveja, el Señor atando y la oveja de todas maneras tira para otro lado, el Señor va a quebrar la patita. Usted se da cuenta que las ovejas tienen unas patas, hermano, como así, ¿verdad? Aquellos cuerpezotes, hermano. Estoy hablando de las ovejas. Es que usted luego me mira así como que dice, no, hermano, no es nada usted. Pero usted ve las ovejas, los cuerpezotes, y más cuando están, hermano, bien frondosas en su lana. Y las 4 patitas, hermano. ¿Cuántos quieren ser preparados por el Señor? Levanten la mano los que quieren ser preparados. Aunque le quiebren las patas, hermano. Porque el Señor va a estorbar. Por eso, mire, el temperamento de Juan el Bautista, hermano, por eso era así. Porque usted no ve en Juan el Bautista a un hombre amable. No, hermano. Su mensaje era ríspido, era abrasiva la palabra que hablaba, hermano. Pero como era para preparar al que quería estar preparado, hermano, mire, si Herodes estuvo cerquita, hermano, pero cerquita
cerquita de entrar en el camino de Dios. Cuando le pidió esta muchacha por insidias de la mamá que le diera la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, dice que el hombre se entristeció porque estimaba a Juan el Bautista, y eso que en su nariz le decía sus verdades. Hermano, permítame decirle esto, pero la preparación que Dios le va a hacer a su pueblo no va a ser entre algodones. Porque usted bien sabe, hermano, que su carne y mi carne son bien rebeldes. Naturalezas difíciles, hermano. Hasta nuestras reacciones temperamentales. Y como hubo un hombre ahí, hermano, que descubrió él leyes universales, él solo las descubrió. Ahora se atribuyen a él, ¿verdad?, las famosas 3 leyes de Newton. Dice la tercera ley de Newton: a toda acción hay una reacción de la misma magnitud de la primera. Y eso está en la Biblia, fíjese. Dice la Biblia: al soberbio Dios lo mira de lejos, pero al humilde el Señor no lo echa afuera. ¿Me doy a entender, querido hermano? Mire, yo me maravillo de esto, y yo debo decirle a usted, mi querido hermano, que si usted tiene la expectativa de que Cristo viene, el Señor lo va a preparar. Usted lo único que debe hacer es decirle: Señor, prepárame, y dejar que sea Dios el que haga esa preparación. Por eso le estoy poniendo el ejemplo de Isaac. No era un niño, hermano, era un muchacho ya, consciente. Por eso usted ve el diálogo entre Isaac y su padre Abraham. No es el diálogo de un niño, es el diálogo de un hombre que está consciente que algo va a suceder. Él ya entendió el mensaje, el monte Moria, él ya entendió que hay sacrificio, él ya entendió que va a haber un holocausto, él ya entendió que va a haber una víctima que va a ser sacrificada. Por eso dice: Padre, dice, tenemos todo, tenemos altar, hay fuego, hay cuchillo, hay leña, pero ¿y la víctima? Y Abraham solo le preguntó, hermano, solo le respondió, perdón: el Señor se proveerá un cordero. ¿Se puede usted imaginar el compungimiento, hermano, en el corazón de Abraham cuando empezó a atar a su hijo? ¿O usted cree que estaba mascando chicle? Patojón y para acá, te voy a amarrar aquí, ¿verdad? No, hermano, él sabía. Lo sube al altar por encima de la leña, ya con el fuego listo. Y Abraham, hermano, no ve que aparezca respuesta de Dios por ninguna parte. ¿Alguna vez se ha sentido usted que siente que no hay respuesta de Dios por ninguna parte? Tal vez ya lo están preparando, papadito, y usted no se ha dado cuenta, fíjese. Hermano, de pronto todo pareciera como que la estantería se viene encima, pero usted oró que Dios lo prepare. Entonces, bajemos nuestra cabeza delante de la poderosa mano de Dios, porque, hermano, a veces se le empiezan a venir uno por todo lado los problemas. Hasta de donde uno ni se imagina, hermano, le salen los bazucazos. Porque hay una preparación. La Biblia dice que Abraham, hermano, levantó el cuchillo, iba a descargar el golpe, cuando lo detuvo el ángel. Abraham le dijo: detente, no le hagas daño al muchacho. Y entonces vio un cabrito que estaba trabado por los cuernos en una zarza. Ah, qué alivio, hermano. Solo si usted se deja subir al altar, va a ver la ofrenda trabada en la zarza. Yo sé, hermano, hoy en día hay miles, cientos de miles, millones de cristianos. Aquí en Guatemala las estadísticas entusiastas dicen que casi el 50% de los guatemaltecos somos cristianos evangélicos. Y no sé, hermano, puede ser, fíjese que sería muy interesante, por ejemplo, que el DPI, que el RENAP publicara qué porcentaje de todos los que estamos registrados con nuestro DPI somos cristianos evangélicos. Porque a usted, los que ya tienen DPI, le preguntaron, ¿sí o no? ¿Cuál era su religión, verdad? ¿Se recuerda o no se recuerda? ¿Ya sacó DPI o no ha sacado DPI?
Cuando uno está, hermano, ahí le pregunta, fíjese que yo nunca me imaginé que le fueran a uno a hacer esa pregunta en la información que había que dar. Porque pues la cédula nunca decía eso, yo recuerdo. Pero cuando dice, bueno, religión, y hermano, yo me ofendí, fíjese, dije, yo no soy religioso, soy cristiano. No, ahí no puede estar uno con esas cosas, ¿verdad? Hay que decir evangélico, cristiano evangélico. Entonces, hermano, si existe un dato. ¿Pero por qué le digo esto? Porque, hermano, hoy se habla con entusiasmo, que millones. Imagine usted que fuera el 40% conservador. Los entusiastas dicen el 50%, quedemos el 40%. Algunos dicen el 35%, usemos el 40%. De 11, ¿cuántos millones de guatemaltecos somos? 14 ya. 16. Tan rápido estamos creciendo. Pensemos en 15 millones, por ahí quizá anda la situación, ¿no? ¿Cuánto es el 40% de 15 millones? Como 4 millones y medio. 6. No, 6 millones de cristianos evangélicos. ¿Cuántos cree usted que se van a ir en el arrebatamiento de esos 6 millones? Hermano, es triste la estadística, pero hay más cristianos fuera de las iglesias que adentro de las iglesias. Hermano, hay cristianos a quienes hay que volver a evangelizar porque están en una condición tan deplorable. Pero oiga esto, todavía no han sido desechados. Y si a ellos los alcanza el espíritu de preparación, pueden despertar y dejar fuera a muchos que estuvieron esperando. Hermano, el Señor acaba de hablar una cosa a mi corazón que me tiene muy inquieto, fíjese. Y solo le voy a decir esto. Hermano, conserve el lugar que Dios le ha dado dentro del cuerpo de Cristo. Consérvelo, cuídelo, guárdelo. Porque de las vírgenes, las 10 se durmieron. Y en la primera carta a los tesalonicenses, segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo dice literalmente, leámoslo acá, hermano. Acá, mire, segunda carta a los tesalonicenses. Mejor leámoslo para que no quede en un pensamiento. Si me permite, no es la primera entonces. Vamos a ver. Verso 4 del capítulo 5. Leamos unos versos más. Total, es culto de doctrina. Ahora bien, dice el verso 1, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, sin aviso, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. La mujer que está encinta no sabe en qué momento le van a empezar los dolores de parto, principalmente las mujeres primerizas. A veces ellas piensan que están indigestadas, que comieron algo que les hizo daño y están ahí aguantando. Ay, dice que me está doliendo el estómago, y las madres o las personas que les ayudan ya con más experiencia, no, dice, ya te vas a componer, y se la llevan de emergencia. Verso número 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Verso número 6. Por tanto, ¿qué dice, hermano? No durmamos como los demás. Entonces los demás están dormidos. No durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Entonces, hermano, el Señor en su gran misericordia, al que tiene la expectativa,
perdón, al que tiene la disposición de estar esperando, Cristo viene. Usted sabe, hermano, aquí desde este púlpito se repite y lo digo, lo insisto, hermano, Cristo viene, Cristo vuelve, el Señor regresa, prometió que vendría y el Señor va a regresar, hermano. Y este mundo corrompido, este mundo descompuesto, hermano, va a pasar, hermano, como la hierba queda seca cuando el sol le da con fuerza. Ahora, en respuesta, fíjese, a nuestro deseo, el Señor se va a tomar el trabajo. Bueno, aquí ya me lo quitaron, no hay problema. El Señor se va a tomar el trabajo de prepararnos. Pero esa preparación, como le dije más temprano, no es una preparación que va a suceder, hermano, entre algodones, sino que el Señor nos va a estorbar todo lo que nos pueda impedir estar preparados para el día que Él venga. Amén. ¿Está dispuesto a eso, hermano? Oiga lo que está diciendo. Después no va a venir llorando, ay, hermano, mire, porque usted está pidiendo que lo preparen. ¿Sabe por qué le llama la Biblia sacrificio vivo? Porque el degollamiento, la apertura del vientre, la extracción de vísceras, todo ocurre estando vivo. Hermano, me mandaron un video chocante, fíjese, pero chocante, hermano. Usted sabe que hay muchos lugares donde les gusta comer comidas exóticas, principalmente los asiáticos, así bien hacia ¿qué sería en este caso? Hacia el este, hermano. Les gusta comer comidas exóticas. Y hay un lugar, fíjese, en donde el platillo principal es comerse una rana viva. Y ahí están, hermano, la ranita queriendo ver cómo se va, y las personas sacándole su carnita, hermano, y comiéndosela mientras la rana está viva. El sacrificio vivo, para poner la comparación, es así, hermano. No es con anestesia el que uno pueda presentarse como sacrificio. En otras palabras, lo que le digo es que es doloroso. Amén. Bueno, dice la Biblia. Entonces, hermano, un pueblo bien dispuesto necesita desarrollar 3 virtudes. Ahí en el verso 17, 1:17 de Lucas, te lo voy a leer. Desde el 16, perdón. Un pueblo bien dispuesto es un pueblo que cada día está más cerca de Dios por medio del arrepentimiento. Amén. No es un pueblo lejano, extraño, distante, acomodado, no. El pueblo al que Dios va a preparar es aquel pueblo que se acerca a Dios, reconociendo sus limitaciones, reconociendo sus deficiencias, pero se acerca a Dios. Segunda característica, va a ser un pueblo en donde los hogares cristianos están bajo el amparo de la sangre en la puerta. Todo esto lo vamos a ver con detalles. Hermano, hay detalles asombrosos en el libro del Éxodo. Hermano, no, yo creo, ahora, hermano, quizá veo este detalle, algunas veces se ha hecho la pregunta, fíjese, sobre hermano, y en el arrebatamiento, y tenemos algunas inquietudes. Hermano, yo pienso que va a haber arrebatamiento para individuos, pero también puede haber para familias. ¿No le gustaría a ustedes? Pero ¿qué familias? Como las familias de Éxodo 12. Ahí va a ver cuando entremos a los detalles. En donde, hermano, el varón está haciendo una función espiritualmente fuerte. En el retiro de varones aprendimos algo de eso, una parte de eso nada más. Por eso yo decía, hermano, yo sé que muchos de los varones que fueron al retiro no van a volver a ser los mismos hombres. ¿Me explico, hermano? Imagínense qué cosa más maravillosa que pueda la familia completa experimentar
la salvación de Dios. Hermano, qué tranquilidad para los padres de familia, ¿verdad? Con sus hijitos ahí. Pero hijitos que se dejaron atar las manos y los pies. Las cabritas sueltas se quedarán fuera del rebaño. ¿Me explico, hermano? Bueno, tercera característica del pueblo, hermano, que va a ser preparado, le van a corregir su actitud. Aquí está, mire. Vamos a ver el 17. Hijos buscando a Dios por medio del arrepentimiento. Hijos de Dios buscando a Dios por medio del arrepentimiento. Por eso les decía, hermano, hay muchos hermanos que andan, aquí sí como dices, esa forma de hablar un poquito coloquial, ¿verdad? Que andan en la pura calle, hermano. Literalmente en la calle. Pero de pronto si ellos tienen un despertar de su necesidad espiritual y buscan a Dios, poderoso es Dios, hermano, para restaurarlos, ¿verdad? Y se van a acercar a Dios. Por eso, hermano, usted que ha estado buscando y no deja de buscar, no hay que dormirse. Luego dice acá, mire, los hogares, los padres y los hijos, esos son hogares, hogares ministrados, hogares preparados. Hermano, para mí esta es una de las promesas más grandes que hay, mire. Hogares a quienes el Señor va a preparar para su venida, hogares completos, pero padres jugando su papel e hijos sujetos a sus padres. Hoy en día tenemos mucha queja, tenemos mucha inconformidad entre esposos, entre hijos y padres, padres e hijos. ¿Pero por qué, hermano? Porque el diablo ha sido muy exitoso en alterar nuestras funciones, nuestros roles, nuestra manera de hacer las cosas. Oigan, no estoy diciendo que son hogares que no van a tener ni un problema, no estoy diciendo eso, sino hogares a quienes el Señor, hermano, va a preparar. Por eso está aquí el énfasis, mire. El trabajo de Dios en familias. ¿Cuántas familias desean esa preparación de Dios? Pero aquí el Señor va a ajustar al señorón, aquel que le conté, lo va a poner fino aquí, hermano. Y a la gorda también se la van a alinear, hermano. Y a los muchachos también los van a alinear. Pero como queremos irnos con el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos desean irse con el Señor, hermano? Aleluya. Entonces, el cinto de Dios, me da un poquito de pena decir lo que voy a decir, hermano, pero creo que esto va a ser un antagonismo que se va a dar mucho entre el espíritu de preparación, que es un espíritu eminentemente profético, pero no profético de adivinación, no profético de Dios me muestra, porque hermano, eso es chocante y jamás en la Biblia se dijo semejante cosa. Hermano, yo recuerdo cuando alguna vez decía, es que el fulanito de tal tiene lances proféticos, la gente le hacía cola, hermano, como hacer cola con el brujo del monte, de la boca del monte, para que el hermano le dijera cosas. Eso no es el espíritu profético, hermano. El ministerio profético del Nuevo Testamento debe tener una característica, hermano, que lo hace, es el que lo hace ser genuino y verdadero. Tiene que tener abundancia de palabra de Dios. Eso lo dice Hechos 13, 14, 15, 16, más o menos en la extensión. Entonces, es una preparación profética. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que es una preparación de ceñir. En las vestiduras sacerdotales, hermano, el profeta lo podemos distinguir en el cinto que ciñe los lomos. ¿Y cómo lo podemos concluir? Bueno, eso fue lo que el apóstol Pedro dijo. Ceñid vuestros lomos, los lomos de vuestro entendimiento para la acción. Entonces tiene que haber un ceñir. Eso fue lo que el Señor le dijo a Pedro. Le cité el texto un poco antes, cuando le dijo, cuando seas viejo, otro te ceñirá.
y te llevará a donde tú no quieres ir, pero es a donde tú tienes que ir. ¿Nota la dificultad, hermano? Que su carne y mi carne van a querer ir en otro sentido, pero el Señor nos va a ceñir y nos va a llevar a donde Él nos quiere llevar. ¿Cuál va a ser nuestra bendición? Saber que es el Señor el que está haciendo esa obra en nuestra vida. Pero el indómito, el renuente, hermano, ahí vamos a ver algunos detalles, no me quiero anticipar por razón de tiempo. Entonces, hermano, va a haber una preparación de Dios, fíjese, a los hijos en general. Aquí hijos que están funcionando como padres, como madres, como hijos de hogares, buscando a Dios, acercándose a Dios. Entonces a ellos el Señor los va a preparar por su espíritu, espíritu de poder, espíritu y poder de Elías. Hogares, aquí mire, ¿no le da esperanza a usted esto, hermano? ¿O usted lo que quiere es irse a la casa mejor y ya no saber nada? ¿No le da gozo eso? Que Dios vaya a preparar los hogares, que el Señor ciña a los varones, que el Señor ciña a las hermanas, que el Señor ciña a los hijos, hermano. Que digan los hijos: mira, fíjate que en mi corazón está esto y esto, pero en el nombre de Jesús yo te voy a respetar como mi padre que eres. Aleluya, hermano. Que las hijas digan: mira, mamá, no siempre estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero te respeto porque eres mi autoridad. ¿Sí me doy a entender, hermano? Ceñiditos. Que en la congregación el Señor ciña al hermanito pastor y le afine la trompeta en la voz del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo no oiga sonido incierto. Porque dice: si el que suena la trompeta da un sonido incierto, oiga, ¿cómo sabrá el pueblo que tiene que prepararse? Hermano, el sonido incierto de la trompeta, que de lo que está hablando la Biblia es el ministro que habla la palabra de Dios. Dice: si el sonido es incierto, ¿cómo sabe el pueblo que se tiene que preparar? Hermano, eso está tomado de la práctica antiguo testamentaria. Cuando con sonido de shofar, hermano, el pueblo tenía que prepararse. Pero fíjese, había sonido de convocatoria y había diferentes tipos de sonidos. Entonces, cuando el shofarista sonaba el shofar, el pueblo que oía en el sonido del shofar tenía que saber si se estaba convocando a los ancianos, si se estaba convocando a los sacerdotes o si se estaba convocando a todo el pueblo. Entonces el shofarista, aquí yo le voy a poner un poquito la imagen en el contexto. Decía, por ejemplo, Moisés: mira, hermano, suena el shofar, quiero hablar con todos los sacerdotes, tengo palabra de Dios para ellos. El shofarista sonaba el shofar. Los sacerdotes oían: hermano, nos están convocando. Ahí venían ellos a la reunión con Moisés a que les pasaran, hermano, así como aquellos raspadores de hielo para hacer granizadas, ¿verdad? Sí, a ajustarlos. De pronto el sonido era: quiero hablar con los jefes de casas paternas. Usted va a encontrar en la Biblia toda esa estructura, solo tiene que leer la Biblia nada más para encontrarlo. Pero le decía el Señor: habla a los jefes de las casas paternas. Hermano, no había WhatsApp. Yo tengo acá chats con todas las directivas de las diferentes áreas del ministerio, con todos. Y a través de ahí les doy instrucciones. Y sus enjabonadas a veces también. Pero en ese tiempo, hermano, entonces decía Moisés: mira, tengo palabra de Dios para los jefes de casas paternas, convócalos. Sonaba el shofar. Necesito hablar con los sacerdotes, sonido diferente. Necesito hablar con los ancianos, sonido diferente. Necesito hablar con todo el pueblo, tengo palabra de Dios para todo el pueblo, sonido diferente. Si el sonido es incierto, ¿cómo sabe el pueblo que se tiene que preparar? Entonces, hermano, el Señor tiene que ajustar al hermanito aquí arriba. Usted no tiene que decir amén, porque soy amén, tengo que decir yo, ¿verdad? Y bendito sea Dios, hermano, porque yo bendigo su nombre cada vez que siento su cinto que me ciñe, que no necesariamente es agradable,
Vale hacer la aclaración. Luego, hermano, el Señor va a preparar a esto, mire, aquí está. ¿A quiénes va a preparar? A los desobedientes. Mire qué gran misericordia de Dios, hermano. Porque fíjese que hay muchos hermanos que dicen, no, yo sí estoy esperando que Jesús venga, yo sí creo la doctrina del arrebatamiento, yo sí creo que el Señor viene, pero andan desobedientes. Y entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a ajustar. ¿Me explico? Porque son desobedientes que están adentro de la iglesia, pero no vienen los martes. ¿Se puede usted imaginar en una ajustada que Dios dé cómo estaría este salón ahorita? Pero a veces, hermano, como uno está un poquito fresh, ¿verdad? Un poquito relajado, tranquilo. Hermano, mire, cuando el Señor caliente el comal, la cosa va a cambiar. ¿Sí me doy a entender, hermano? Entonces el Señor va a estar preparando. Vuelvo a preguntar, por ética pastoral, ¿cuántos están esperando que Cristo venga? Entonces lo van a ajustar, hermano. Lo van a ceñir y lo van a llevar, espiritualmente hablando, a donde usted no quiere ir. Porque cuando usted vea que lo que está ahí son las piedras del altar y la leña dispuesta para que usted se suba como sacrificio, hermano, va a estar como muchachito en el primer día de clases. Que ahí van las madres atrás de ellos, ¿verdad? Y los niños, hermano, casi arrastrados. No todos, pero algunos. Yo fui de esos que no me gustaba ir al colegio, hermano. De hecho, el primer año que me inscribieron, me escapé, fíjese. Y hubo un momento cuando dijo mi papá, le dijo a mi mamá, no, le dijo, mira, se puede enfermar, ya no lo obligues, déjalo. Yo dije, ese mi papá es mi papá. Estaba chiquito. Pero ya el siguiente año, como que a mí ya me dio un poco de pena, ¿ves? Y dije, no, este año no puedo hacer el mismo clavo del año pasado, ¿verdad? Entonces, hermano, me puse fuerte. Pero no quería ir. Pero tuve que ir. Espiritualmente, hermano, el Señor te va a poner en algo que no quieres, pero que debes hacerlo. ¿Sí me doy a entender, hermano? Que quizás signifique matar tu propia carne. Fíjese que ahí es donde caben textos que sin ese contexto se malinterpretan. Pero dijo Cristo, yo no vine a traer paz, dijo. Pero en el capítulo 17 de Juan dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. Y entonces, pero yo no vine a traer paz, dijo. Yo vine a poner al hijo contra su padre, a la nuera contra su suegra. Eso no es difícil. Pero un hijo contra un padre. Pero no, hermano, en litigios emocionales, viscerales, carnales, no. Por causa de la palabra de Dios. Hermano, yo he tenido a veces que consolar jóvenes que dicen, hermano, yo quiero servir y en la casa no me dan permiso. Me dicen que para qué me comprometí, que para qué voy a servir a Dios. Perdonen que me ponga el cinto, hermano, pero a mí me cuesta entender eso. ¿Qué prefiere? ¿Que le pidan permiso para ir a la discoteca, para ir al concierto, para ir al mundo? Y a veces, hermano, los muchachos llorando. Hermano, es que yo quiero servir a Dios, pero no me dan permiso. Y entonces yo me pongo así más o menos como don Ramón. ¿Se acuerda de don Ramón? Al que está esperando al Señor, Él en su gran misericordia lo va a preparar. ¿Por qué, hermano? Porque fíjese que uno pone en su equipaje cosas que no debe llevar.
Señor, mira, aquí vengo, traigo todo, uno agradando a Dios y dice, Señor, mira, esto no me gusta, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, y quita todo. ¿Y qué me dejaste? Lo que quiero es tu corazón. Pero si yo ya se lo ofrecía a la fulanita, Señor, o al fulanito, Señor, mi corazón es de fulanito. Hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Hermano, al pueblo que esté esperando, yo quiero que usted lo note en la palabra de Dios, al pueblo que esté esperando, ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a preparar. Y esta preparación no va a ser necesariamente entre algodones. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a ver el buscar a Dios. Vamos a ver, hermano, esto, mire, los hogares bajo la cobertura de la sangre. Esto es precioso, hermano. Y el trabajo sobre los desobedientes. Amén. Para que usted tenga la base de la palabra de Dios. ¿Sí me logré dar a entender, queridísimo hermano? Puede usted dar una ofrenda de palmas al Señor Todopoderoso. Por eso Jesús, cuando salieron las mujeres de Jerusalén a consolarlo, dice que salieron, hermano, ¿y qué fue lo que el Señor les dijo a ellas? No lloren por mí, les dijo. Lloren por ustedes y lloren por sus hijos. A veces están las madres de familia diciendo, es que hermano, mis hijos no cambian. Llore por ellos. Amén. Ore y llore. Que hermano, si algo mueve la voluntad de Dios son las lágrimas de una madre. Ay, hermanita buscadora de Dios, ¿y por qué lloras, mamita linda? Pues Señor, mira mis hijos, ¿no quieres que yo te los componga? Sí, Señor, sí, por favor, va, déjamelos a mí, pues. A ti te pueden ignorar, a mí me tendrán que escuchar. Aleluya. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Entonces, hay que llorar por los hijos. Yo recuerdo que mis hijos en su adolescencia, entrando a la juventud, como ya sabían el método, ¿verdad? Y yo era muy dulce para ministrar estas cosas. Me decían, no, papi, no vayas a orar todavía, me decían. No vayas a orar. ¿Seguro? Decía, no oro todavía. No, todavía no ores. Ah, vaya, no oro pues. Siempre respeté ese pacto. Si no, les decía, ustedes ya saben, una oración hago nada más. No vayas a orar, porque ya sabía. Fíjese. Hermano, cuando uno no puede, no hay nada que detenga el poder de Dios. Amén. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Gloria a su nombre. Antes de entrar a los otros textos, fíjese que le voy a predicar sobre el pueblo preparado. Es que mire, hermano, hay mucho ahí para enseñar, pero ya el tiempo no hoy, otro día, ¿verdad? Hoy ya terminamos. Pero hermano, mire cosas bellísimas que espero que usted se goce con todo eso. Amén. Bien, vamos a dar gracias a Jesús por su grande amor y su gran misericordia. Al que vive y reina, al que hizo de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes para ministrar en su presencia. Levante sus manos. En el nombre de Jesús. Hermano, el Señor
sacó su herramienta más poderosa para preparar a Israel para el aparecimiento de Cristo. Hermano, es como sacar el cuchillo con el mejor filo para preparar el sacrificio. Así fue Juan el Bautista en la mano de Dios. La herramienta para preparar un pueblo bien dispuesto. De la misma manera, hermano, el Señor va a preparar al pueblo que va a presenciar la venida de Cristo. De la misma manera, el Señor va a utilizar nuevamente su pedernal para preparar al pueblo que verá la parucía de Jesús. De la misma manera que Isaac fue preparado para el sacrificio, aunque luego se dio la sustitución. De la misma manera, hermano, el Señor va a preparar al pueblo para su parucía. Yo quiero estar preparado para su parucía. Yo quiero estar preparado, hermano, para ese día. Y no haber esperado en vano tantos años. Y verte a ti, Señor, hasta que el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones, escribió el apóstol Pedro. Oh, bendito eres tú, santo es el Señor, digno de toda gloria, digno del poder. Santo, santo eres tú. Maravilloso Jesús. Te amamos, Rey. Tu iglesia te espera. Tu iglesia te anhela, Señor. Oh, maravilloso Jesús. Poderoso Señor. Santo es el Señor, santo es el Señor. Somos tus hijos, reunidos estamos.
queremos hoy. Escucha nuestra oración. Que estás en el cielo, santo tu nombre. Padre, que escucha en el cielo. Tu gloria desciende aquí, como el agua cubre al mar y remueve las cosas que estorban mi caminar. El camino hacia ti, Señor. Oh Padre, que estás en el cielo, santo tu nombre es. Oh Padre, escucha en el cielo. Perdona mis faltas, son pocos tal vez, mas rodeados por muchos que llegaron antes a ti. Cantaremos por siempre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Gracias te damos, Padre. Dale gracias, iglesia. Dale gracias al que vive y reina, sea el honor. Gracias. Gracias, Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad sobre nuestra vida. Tiene el valor, hermano, de levantar las manos y decirle: Señor Jesús, prepárame. Prepárame, Señor. Quiero estar preparado para cuando tú vuelvas. Quiero estar preparado, Señor, para cuando tú vuelvas.
y no haber esperado en vano. En el nombre de Jesús. Demos una ofrenda de palmas al Señor.